Estuvimos hablando sobre los 500 años de la Reforma de Lutero desde aquel 31 de octubre de 1517. Hemos hablado de las causas de la Reforma, del curso de la Reforma, de las consecuencias de la Reforma y ahora vamos a hablar de la continuación de la Reforma. ¿Por qué digo continuación? Porque los monumentales redescubrimientos de la Reforma impactaron notablemente en el curso de la historia del cristianismo y de la historia en general, pero particularmente impactaron reformando vidas. La Reforma ayudó a la concreción del mensaje del Evangelio, salvando almas a través de estos tantos años. La Reforma continúa. Continúa el desafío y la urgencia de ajustarnos al más grande redescubrimiento de la Reforma, que son las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios. Le leo un versículo en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Déjeme hablarle de la Biblia. La Biblia es una maravilla, es un libro maravilloso. Déjeme hablarle de la maravilla en sí del libro. Es la revelación escrita de Dios. Usted sabe, hay tres revelaciones, básicamente. La revelación natural, aquella que dice el Salmo, los cielos cuentan, declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está la revelación encarnada en Jesucristo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también está la revelación escrita, la revelación de la Biblia, inerrante, completa, autoritativa, la revelación de Dios, su bendita palabra, su eterna palabra. La Biblia contiene la inspiración divina, que la hace canónica, la inspiración plenaria, la inspiración verbal de las Escrituras, tal como dice 2 Timoteo capítulo 3 y verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencer, para corregir, para mostrarnos cómo se ha de vivir, a fin de que el siervo de Dios sea maduro, totalmente equipado para toda buena obra. La Biblia es fuente de literatura. Si uno la lee, encuentra la sublimidad de sus temas, sus incomparables historias, sus exquisitos poemas, sus sabios proverbios, sus profundos dramas, sus imponentes epopeyas, sus instructivas parábolas, su insondable doctrina, sus fascinantes profecías. Sí, la Biblia es fuente de literatura, pero también la Biblia es fuente de conocimiento. La Biblia no es un libro científico, pero contiene ciencia. No es un tratado de psicología, pero en ella está el pensamiento de su autor, de aquel que conoce la mente del hombre como nadie lo conoce, es su creador. No es un tratado de filosofía, pero sus sólidos principios son la base para la filosofía de todos los tiempos y hasta llegan a desafiar la vaguedad del discurrir humano. Y así podríamos seguir y seguir. La Biblia es fuente de historia. Los siglos, la arqueología, las fuentes más antiguas han ido comprobando la veracidad y la autoridad de sus escritos, uno por uno. La Biblia es fuente de redención y esto es lo más extraordinario. Es el gran mensaje de la Biblia, es el objetivo final de la Biblia, porque la Biblia no solo nos revela la justicia, la santidad y el amor de Dios, pero también la gran necesidad espiritual del hombre. De ese hombre que tiene como único camino para acercarse a Dios el confiar en aquel que derramó su sangre por todos los pecadores en la cruz del Calvario, el Señor Jesús.
el Hijo amado de Dios. La Biblia es una maravilla de unidad. 66 libros, no más, no menos, unidos por un gran tema, la soberanía y la obra redentora de Cristo. Escrita durante 1600 años por unos 40 escritores, entre los cuales hay reyes, hay estadistas, hay poetas, hay soldados, hay filósofos, pescadores, pastores, campesinos, etc. Pero todos unidos, 66 libros unidos con un gran tema, la soberanía y la obra redentora de Dios. Y diríamos esto, unidos por un gran tema, Cristo en todas las Escrituras. La Biblia es una maravilla de vigencia. Fíjese, un diario queda viejo de un día para otro. Un libro, la generalidad de las veces uno lo lee alguna vez, algunas veces, pero nada más. Un tratado de ciencia suele quedar fuera de vigencia con el correr de los años, pero la Biblia permanece. Es el único libro que se mantiene al día y resiste el paso de los siglos, manteniendo la misma frescura, manteniendo la misma actualidad. La Biblia es una maravilla de preservación. A pesar de las persecuciones, de pretender extinguirla, quemarla, mutilarla, sigue siendo el libro más vendido en el mundo, un auténtico bestseller, el libro más traducido. Podríamos hablar de más de 1300 idiomas y dialectos. Con razón, la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, mas Dios dice, mi palabra no pasará. La Biblia es el libro más amado, más leído, más estudiado, más obedecido. Es el libro que ha trascendido los siglos, cambiando y transformando las vidas de millones y millones de hombres y mujeres a través de todo el mundo. La Biblia, una maravilla. Un célebre escritor argentino, Domingo Faustino Sarmiento, estadista, dijo de la Biblia, necesitamos que contenga 66 libros diversos y que haya necesidad, encanto y deber de leerlo todos los días de la vida. Que contenga himnos para exaltar la alegría de la familia, elegías santas para llorar, consuelo en los días de desgracia. La Biblia es así. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del cristiano y de la iglesia de hoy frente a la Biblia, conmemorando estos 500 años de reforma? Déjeme decirle algunas cosas. En primer lugar, leer la Biblia. El apóstol Pablo decía a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Leer la Biblia, meditar la Biblia. Josué 1:8, conocido versículo, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero además, estudiar la Biblia. El Señor Jesucristo dijo a aquellos que estaban cerca de él, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero además de esto, además de leerla, meditarla, obedecerla, estudiarla, hay que predicarla y enseñarla. Dice la Biblia, el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. Son palabras de Dios. El que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. Pablo le decía a Timoteo en sus últimos consejos, poco antes de partir, que prediques la palabra, no otra cosa. La Biblia está para creerla y para obedecerla. El gran mensaje de la Biblia es que Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo a salvar a los hombres perdidos en sus pecados. Dice la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sí,
Cristo murió por nosotros en la cruz. Cito palabras tan conocidas. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero déjeme decirle también que Dios quiere salvarnos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Déjeme decirle también que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Por gracia sois salvos, dice la carta de los Efesios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se enorgullezca. Así que, ante estas verdades de la Biblia, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos confiar, creer aquello que la Biblia misma dice. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado, resucitado de entre los muertos. Necesitamos creer y obedecer la Biblia. Necesitamos confiar en Cristo Jesús como personal Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y así tendremos vida eterna, porque Jesús lo dijo: de cierto te digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que pasó de la muerte a la vida. Alguien dijo de la Biblia: léela para ser sabio, créela para ser salvo, practícala para ser santo. En este 50º aniversario de la Reforma de Martín Lutero, no estamos dando gloria al hombre. Estamos dando gracias a Dios, estamos dando gloria a Dios por la Reforma y por sus siervos, Lutero y aquellos que le siguieron, que redescubrieron en medio de la oscuridad, en medio del desvarío, en medio de una religión vacía, hueca, sin propósito, sin vida para ofrecer, redescubrieron el gran mensaje redentor de la Biblia. Nosotros honramos a Dios y honramos su palabra y decimos: lee la Biblia que Dios nos ha dado, léela, pues nos enseña divina verdad. Cristo es su tema, el Hijo entregado para salvarnos de nuestra maldad. Lee la Biblia, cree la Biblia, sigue la Biblia. De Dios es el don. Y concluimos con aquella famosa frase de la Reforma que hacemos nuestra al fin de estas meditaciones: Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria en Jesucristo el Señor.